Muchas bendiciones. Aquí estamos de nuevo en Renaciendo Cada Día. Y hoy venimos a compartir el tema: edifiquémonos unos a otros. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces yo quiero empezar leyéndole Efesios capítulo 4, versículo 29. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo es de uno utilizar bien la lengua, porque la lengua tiene un gran poder y mucha gente lo subestiman, el poder de sus palabras. Y uno puede utilizar la boca ya sea para destruir o para edificar, para maldecir o para bendecir. Nosotros estamos llamados a utilizar nuestra boca es para edificar a los demás. Y edificar significa usted como ir elaborando una obra hasta terminarla. Por ejemplo, un edificio que usted primero empieza con el terreno, luego empieza con la varilla, luego el cemento y luego empieza después con los blows, o sea que usted lo levanta y pone ahí el pañete y todo eso, y poco a poco la casa va tomando forma. Y eso es también, uno lo puede comparar con nosotros también, que nosotros tenemos que edificar a los demás y tratar ¿cómo decirlo? De ayudar a que los demás también crezcan espiritualmente, personalmente, y conozcan más de Dios. Porque nosotros no podemos utilizar nuestra boca para maldecir, porque no puede ser que una misma boca salga maldición o bendición al mismo tiempo, sino nosotros tenemos que ser esa persona que inspire a los demás a mejorar, a hacer que la obra que empezó Dios se termine en cada uno de nosotros, porque Dios termina su obra, dice un versículo. Y también que cuando uno necesita cuando uno ve a alguien que necesite, uno de confortarlo también, de edificarlo, enseñarlo, corregirlo también, todo eso es de edificación, porque eso es lo que le permite a uno crecer en todas las áreas de nuestra vida, cuando uno está rodeado de personas que se ayudan mutuamente y que se edifican. Pero para poder edificar a uno, para que una edificación pueda, ¿cómo decirlo?, salir bien fuerte, tiene que tener un buen fundamento. Y el buen fundamento es la palabra de Dios, que uno tiene que tener como fundamento es lo que dice la Biblia y lo que Dios quiere para tu vida. Y luego otro versículo es Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11, que dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, animaos unos a otros por ejemplo, cuando tú ves a alguien que ya desanimado, tú dale el ánimo, dale esa palabra de aliento y de edificarse. Como ya dije, que uno tiene que rodearse de personas y tratar de compartir lo que Dios te dio a ti para también difundirlo a los demás, porque Dios no quiere que uno reciba una palabra y después uno se la quede para sí mismo. Uno tiene que edificar a los demás con la palabra que Dios te da, también con los dones que Dios te da y todo eso. Y yo le voy a leer Hechos capítulo 20 versículo 32. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra: y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros
y dará herencia con todos los santificados. Aquí dice que ahora, hermano, os es encomendado a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar. Aquí, edificación, aquí estamos hablando acerca de la edificación. Pero la edificación más importante que un ser humano puede tener es edificar en la palabra de Dios. Edificarse a sí mismo también. Porque cuando tú te edificas a sí mismo con la palabra de Dios, tú puedes edificar a otros. Entonces, si tú no te edificas y tú no aprendes la palabra de Dios, como dice aquí, entonces tú no puedes edificar a otro, no te puede ayudar. Y va a vivir siempre en un terreno poco feliz, poco edificante. Entonces, para tú ser edificado, debes leer la palabra, debes ser sabia. Sabia significa sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría para poder edificar la palabra de Dios en ti. Y que Él poco a poco te enseñe a revelarla y que tú la actúes. Así que edificar es muy importante, la palabra de Dios, porque en realidad dice la palabra de Dios. Dice que tiene poder para sobreedificar y dará herencia con todos los santificados. O sea, santificados son los hijos de Dios. Y cuando tú edificas la palabra de Dios, ya tú te conviertes en un hijo de Dios. Entonces, eso es lo que quiere Dios, que tú te conviertes en un hijo de Dios. Así que yo te invito a que te edifiques a la palabra de Dios, para que tú seas santificado en Jesucristo. Porque Dios te ama y te quiere y te adora con todo su amor, te anhela, es celoso de ti. Edifícate a ti mismo primero, para que todo en tu entorno pueda edificar a tu familia, a tus hermanos, a todo el mundo. Porque si no edificamos la palabra de Dios, entonces vamos a hablar cosas muy feas, no edificar. Y no vivirá feliz ni tú ni los que están a tu lado. Así que para poder vivir tenemos que edificarnos con la palabra de Dios. Así que lee la palabra de Dios, busca a Jesucristo, porque Jesús es tu Salvador que te ama. Vamos a edificarnos cada día más, porque Dios tiene el control para podernos enseñar y edificarnos nuestra vida, nuestros hijos. Todo lo que necesita ser edificado, Dios lo edifica. Así que yo te invito a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios edifica. Así que gracias. Sí, y Jesús también dijo una vez que el que como que seguía sus palabras, él lo iba a comparar como un hombre que edificó su casa en la roca. O sea que cuando una casa está en la roca, viene la tormenta y no se cae. Pero si tú la edificas en otro terreno poco estable, entonces lo que va a pasar, esa casa se va a destruir. Y Dios quiere que uno se edifique a sí mismo y edifique a Dios por medio de su palabra. Y así podemos edificar también a todas las personas que necesitan ser edificación con la palabra. Así que vamos a edificar con la palabra de Dios. Bueno, eso era todo por el video de hoy. Esperamos que le haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita. Amén.